Fusiones musicales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro primer episodio de Fusiones musicales, un espacio donde conoceremos la música contemporánea en lenguas originarias y a sus creadores. El día de hoy les voy a presentar de qué va Fusiones musicales, qué tendremos en este podcast. Antes de todo, quisiera presentarme. Yo soy Sanja Libertad y a mí me gusta mucho escuchar la música contemporánea en lenguas originarias porque me permite conocer cómo suenan esas otras lenguas que yo no conozco por el territorio donde estoy o por mi historia de vida. Me gusta escuchar la música en lenguas originarias porque considero que es música muy original, porque recupera muchos sonidos de las regiones de donde son estos artistas y la mezcla con los ritmos y la música que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y también me gusta escuchar la música porque pues es una decisión política escuchar música que no está en las lenguas que todo el mundo conoce, ¿no? Escuchar música que no estén en español, en inglés o en alguna otra lengua y que está también producida de forma independiente, ¿no? Donde no tienen que ver las disqueras o donde no tienen grandes maquinarias detrás de la producción de la música, ¿no? Me gusta escuchar esta música porque es música independiente, porque son los mismos artistas junto con su bandita, sus amigos o con gente que conocieron que les apoyan a hacer esta música. Entonces, pues yo siento que al escuchar estos artistas y esta música, pues estoy apoyándolos también a ellos a seguir su sueño, ¿no? Y a mí me gusta mucho que la gente siga sus sueños, ¿no? Y otra cosa que quería contarles es que yo estudié pedagogía. También estudié una maestría en estudios amerindios y educación bilingüe, que es de donde conozco toda esta música. Y déjenme contarles que cuando yo estudié mi maestría, pues yo quería hacer algo vinculado con la educación, con la oralidad, y fue así como llegué a la música contemporánea en lenguas originarias. Y además quería investigar cómo fue que los músicos decidieron que iban a hacer música en sus propias lenguas, ya sea que sean hablantes maternos de estos idiomas o que la hayan aprendido tal vez en las calles o tal vez como una forma de vincularse con sus raíces o de vincularse al territorio en el que viven o de aprender incluso otras formas de vivir en este mundo. ¿Por qué surgió la idea? Bueno, como les había comentado, yo estudié pedagogía y la maestría en estudios amerindios y bueno, pues para hacer mi tesis de maestría me tocó hacer todo un panorama de la música contemporánea en lenguas originarias y resulta que pues por lo menos yo en el internet en el 2021 no encontré que existiera un panorama ya hecho que yo pudiera consultar, entonces me tocó hacer uno y conocí un montón de grupos. Paré la investigación a los 60 grupos, agrupaciones de artistas, y porque ya era muchísima música, ¿no? Pero con el paso de los años me he encontrado con muchos más creadores, muchas más creadoras, más intervenciones de mujeres, y pues me parece muy importante difundir toda esta música, ¿no? Bueno, mis objetivos con este podcast es difundir la música contemporánea en lenguas originarias, provocar que más gente las conozca, que ojalá les guste la música en lenguas originarias. Y bueno, mi sueño con esto es que llegar a mucha gente para que más gente conozca la música en lenguas originarias y se vuelvan fans, así como yo, de mucha música, de los artistas, de todo lo que estas personas hacen para difundir sus lenguas. Y bueno, ojalá que este podcast contribuya a que estas personas puedan vivir también de lo que les gusta, ¿no? Que es crear música.
y también una forma de difundir las lenguas y de provocar reflexiones en torno a ellas, ¿no? Pensé en este podcast como una forma de difundir todos los conocimientos que sé, de difundir la música contemporánea en lenguas originarias, porque resulta que muy poca gente las conoce y a mí me impacta mucho eso, porque eso es música muy bonita, que vibra mucho, que prende mucho cuando la escuchamos en vivo, así que pues bueno, tomé la oportunidad para difundir la música y espero que les guste mucho esta propuesta. Y bueno, este podcast es para compartir todo lo que conozco, todo lo que las personas creadoras tienen que contarnos. Y también vamos a conocer las experiencias que hay detrás de esta música, es decir, vamos a hacer unas entrevistas con los músicos, las músicas, los artistas, las agrupaciones, y vamos a tener otros episodios donde vamos a hablar un poquito de las reflexiones que nos provoca escuchar esta música en lenguas originarias, vamos a conocer ciertos datos, vamos a analizar las experiencias que hay detrás de estos creadores, es decir, vamos a conocer por qué se les ocurrió hacer esta música en lenguas originarias, si ellos ven alguna posición política en torno a ella, o sea, vemos posición política como una forma de resignificar sus lenguas, de resignificar el ser indígena tal vez, o no sé, muchas reflexiones que nos podemos encontrar cuando hablamos de pueblos o naciones originarias, ¿no? Principalmente nos vamos a centrar en México, porque en toda Abya Yala o Latinoamérica hay un montón de lenguas de naciones originarias que todavía conservan sus lenguas y pues no podemos abarcar todo, ¿verdad? Así que solo nos vamos a centrar en la música y en las creaciones que estén en el territorio que conocemos como México. Y bueno, vamos a tener esos episodios donde tendremos las entrevistas y donde tendremos episodios de reflexión sobre estas vivencias, sobre la experiencia y la acción educativa, sobre las diferencias lingüísticas entre ser hablante de materno de español, por ejemplo en mi caso, ¿no? O ser hablante de alguna lengua originaria y cómo es entrar a un mundo, digamos, y salir de él, o estar como navegando entre estos dos o más mundos lingüísticos, por llamarle de una forma, ¿no? Y fíjense que en todos estos momentos, en todos estos años, del 2021 al 2024, que es cuando estoy haciendo esto, pues me he encontrado con muchas reflexiones en torno a las lenguas originarias. Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi investigación, un grupo que se llama Juchirrap me contó que les chocaba que las personas organizadoras de festivales, de conciertos, los clasificara solo como música en lenguas originarias, ¿no? Como si este fuera un género. Y a mí se me quedó grabado esto porque sí es cierto, o sea, cuando escuchamos música no estamos diciendo, esto es música en inglés, esto es música en francés, sino solo escuchamos la música y la tarareamos y nos gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la música en lenguas originarias? O sea, si, por ejemplo, mucha gente, incluida yo, digamos que guacheamos el inglés, ¿no? Y tampoco le entendemos al 100 a la música que escuchamos en inglés. ¿Y por qué no hacer lo mismo con la música en lenguas originarias? Bueno, esa es una. Otra, en un concierto una presentación de Celerina Sánchez y Víctor Gali de su proyecto Natsica, ella mencionaba que cómo es posible que identifiquemos la música o cómo suenan el inglés, el alemán, el francés, e incluso hasta, decía ella, el chino o el coreano o así, pero no podamos identificar cómo suenan las lenguas que conviven con nosotros en territorio mexicano, ¿no? Y creo que esto solo es posible, solo podemos identificar cómo suenan ciertas lenguas si es que tenemos algún vínculo con ellas, ¿no? Por ejemplo,
Mi familia paterna es de Ixtepec y ahí se habla zapoteco o dichazá. Y para mí es muy común saber cuál es dichazá, ¿no? O sea, cómo suena, cuáles son sus sonidos. Pero resulta que mucha gente no puede hacer esto, ¿no? Porque hemos perdido también nuestro vínculo con las poblaciones originarias y con las lenguas, ¿no? Y pues bueno, eso tiene su historia colonial y de desprestigio lingüístico, que digamos en nuestros episodios de reflexiones ahí lo vamos a poder conocer y hacer reflexiones conjuntas. Y bueno, este podcast también es para eso, para poder identificar los sonidos, conocer, pues sí, conocer cómo suenan, conocer más música, identificarnos tal vez con alguna música. Y es que en la música en lenguas originarias encontramos de todos los géneros, ¿no? Encontramos el rock, que fue con lo que empezó esta música contemporánea en lenguas originarias, algunas agrupaciones de reggae y sobre todo rap. Y también artistas que nombran su música como fusión musical o entre géneros y fusiones musicales. Y todas estas músicas se las voy a ir presentando con el paso de los episodios. Y bueno, este podcast también es parte de un proyecto personal que busca difundir la música contemporánea en lenguas originarias. Así que este podcast es complemento de nuestras recomendaciones diarias, o de lunes a viernes, digamos, de canciones, donde las pueden encontrar en Facebook e Instagram como Fusiones Musicales. Y estos episodios de podcast yo tengo planeado que salgan cada 15 días. Cada jueves ustedes van a poder escuchar una entrevista con alguna persona vinculada a la música en lenguas originarias. Y bueno, los invitamos a seguir escuchando los episodios de este podcast de Fusiones Musicales. Y les invitamos a seguir nuestras redes sociales como Fusiones Musicales. Ahí nos vemos. Muchas gracias por estar el día de hoy.